El anciano y la promesa rota. En lo más alto de una colina olvidada por el tiempo, donde el viento sopla con historias viejas y el sol dora los tejados de las casas de madera, vivía don Matías, un anciano de barba blanca y mirada profunda como el mar. Todos en el pueblo lo conocían como el hombre que nunca mentía. Su casa estaba rodeada de árboles centenarios y una banca de piedra donde se sentaba cada atardecer con su Biblia antigua, llena de anotaciones y lágrimas secas. Nadie sabía mucho de su pasado, pero todos sabían algo. Don Matías había hecho una promesa, y alguien la rompió. Una tarde, un niño curioso llamado Elías se le acercó con un cuaderno entre las manos y una pregunta en el corazón. «Abuelo Matías, ¿usted alguna vez perdonó a alguien que le hizo mucho daño?» El anciano cerró su Biblia con cuidado, como si sellara un capítulo de su alma, y suspiró tan hondo que el viento se detuvo a escucharlo. Sus ojos se perdieron entre las nubes y entonces dijo: «Te voy a contar algo, hijo, una historia que no está en los libros, pero que cambió mi vida para siempre». Y así comenzó. Hace más de 40 años, cuando aún tenía fuerza en los brazos y fuego en el pecho, tuve 3 grandes amigos. Hermanos, les decía yo. Compartíamos todo: el pan, el techo, los sueños y un secreto, uno que juramos proteger con la vida. Pero el corazón humano es tierra frágil, hijo, y no todos los suelos aguantan la misma lluvia. Uno de ellos, Sebastián, rompió la promesa por ambición, no por necesidad ni por error. Lo hizo con plena conciencia. Y cuando todo estalló, las consecuencias no cayeron sobre él, cayeron sobre mí. ¿Y qué pasó?, preguntó Elías con los ojos abiertos como lunas. Don Matías bajó la mirada y con voz suave, como un río viejo que arrastra dolor, dijo: «Perdí mi nombre, mi hogar y algo más, algo que nunca recuperé, la fe en la palabra de un hombre». Elías se quedó en silencio, y el viento volvió a soplar entre los árboles, como si también recordara aquella traición. «Pero esa no es la lección, hijo», agregó don Matías con voz firme. «Lo que aprendí vino después». Elías lo miraba en silencio, como si cada palabra del viejo Matías se le clavara en el alma. El viento dejó de jugar entre las ramas y por un momento todo el campo pareció guardar silencio. Don Matías levantó la vista al cielo, como buscando permiso para continuar. «Después de la traición me fui del pueblo. Caminé por caminos que ni el mapa conocía. Dormí bajo la lluvia, comí cuando Dios mandaba pan y hablé solo porque no confiaba ya ni en mi sombra. Viví como un fantasma, hasta que llegué a un valle donde todo era nuevo. Allí conocí a un hombre que cambió mi destino. Se llamaba Jeremías. Tenía manos de campesino y voz de profeta. Era un hombre de Dios. Me dio trabajo, comida y una cama, pero más que eso me dio silencio. Un silencio que sanaba». «¿Y ese hombre sabía lo que te había pasado?», preguntó Elías con voz temblorosa. «No al principio», respondió el anciano. «Pero con el tiempo, como las piedras que hablan por su forma, él leyó mis cicatrices. Nunca me juzgó, nunca me preguntó más de lo necesario. Solo me dijo un día mientras arreglábamos la cerca de su terreno: a veces Dios permite que el mundo te rompa, para reconstruirte sobre cimientos que no se caigan con la lluvia. Fue ahí, hijo. Fue ahí cuando entendí que lo que perdí no fue un castigo, fue una lección. Con el tiempo empecé a escribir lo que había vivido, no con rencor, sino con propósito. Escribí para advertir, para enseñar, para que otros no cayeran donde yo caí. Esos escritos», dijo mientras tocaba su Biblia, «están entre estas páginas». «¿Y qué pasó con tus amigos?», preguntó Elías con el corazón latiéndole como un tambor. Don Matías entrecerró los ojos. El atardecer comenzaba a pintar el cielo de naranja fuego, y con voz más baja respondió: «Uno murió sin confesar.
Otro se volvió sombra, pero Sebastián volvió. ¿Volvió? Elías tragó saliva. ¿Y tú lo perdonaste? El anciano hizo una pausa larga, muy larga. Luego dijo: esa parte merece ser contada con cuidado. Esa noche, mientras Elías intentaba procesar lo que había escuchado, don Matías se levantó lentamente de su banca de piedra, caminó hacia la puerta de su vieja cabaña y antes de entrar, le dijo al niño: mañana al caer el sol, te cuento el resto. Y así fue. Al día siguiente Elías llegó puntual. El cielo tenía un color violeta que solo el campo sabe pintar. Don Matías lo esperaba con una taza de té caliente y la Biblia abierta en su regazo. Escucha, hijo, dijo. Lo que te voy a contar no es fácil, pero la verdad rara vez lo es. Pasaron 20 años desde la traición, 20 años sin saber de Sebastián, hasta que un día, sin aviso, sin cartas, sin señales, apareció parado frente a mi casa, con el mismo rostro, pero con una mirada distinta. Tenía el cuerpo más delgado, el alma arrugada y una cicatriz en el alma que no se veía, pero se sentía. No dijo hola, no dijo perdón. Solo dejó caer una carta en el suelo y se arrodilló. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó Elías sin aliento. Don Matías apretó la Biblia contra su pecho, como quien abraza un recuerdo. La carne gritaba que lo echara, que lo golpeara, que le devolviera cada noche de frío, cada lágrima escondida, cada injusticia. Pero el espíritu me habló con voz suave. Me dijo: si lo rechazas, él se perderá, pero si lo perdonas, tú sanarás. Me quedé en silencio un largo rato, y luego le dije: no te voy a preguntar por qué lo hiciste. No quiero que me expliques. Solo dime, ¿de verdad estás arrepentido? Él lloró, no con lágrimas de teatro. Lloró como lloran los que ya no tienen fuerza ni orgullo. Y en ese momento, hijo, lo abracé. Elías no podía creer lo que oía. Después de todo eso, ¿lo perdonaste? Don Matías asintió con los ojos humedecidos por memorias. Sí, porque entendí algo que me cambió para siempre. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Elías bajó la mirada pensativo. Las palabras del anciano eran como piedras que se acomodaban en su corazón. Pero la historia aún no había terminado. ¿Y qué pasó después?, preguntó en voz baja. Don Matías miró al cielo y con tono más grave dijo: después vino la prueba más difícil de todas, confiar otra vez. Esa noche no pude dormir, dijo don Matías. Sebastián dormía en el granero como un hombre sin lugar en el mundo. Y yo hablaba con Dios. Le preguntaba: ¿y si vuelve a traicionarme? ¿Y si su llanto es solo teatro? ¿Estoy siendo sabio o ingenuo? Y en medio de ese silencio sagrado, abrí mi Biblia al azar, como buscando una señal desesperada. Y mis ojos cayeron sobre un verso que me atravesó el alma. 70 veces 7. Don Matías hizo una pausa, dejando que esas palabras resonaran en el viento. Perdonar no siempre es confiar, continuó. Y confiar no significa olvidar. Pero hay una diferencia entre ser sabio y vivir con miedo. Sebastián no necesitaba solo mi perdón. Necesitaba mi confianza para no hundirse otra vez. Al día siguiente le di una pala, sin palabras, solo se la puse en las manos y le señalé el terreno. ¿Qué significaba eso?, preguntó Elías con intriga. Significaba que no le daría mi confianza en palabras, se la daría en oportunidades. El que quiere redimirse no pide, demuestra. Y Sebastián lo hizo, día tras día, con el sudor, con el silencio, con la humildad. Nunca reclamó, nunca se defendió, solo trabajó, escuchó y oró. Pasaron los meses,
Y un día, mientras cavábamos un hoyo para plantar un árbol, me miró con lágrimas verdaderas y dijo: «Gracias por creer en alguien que ni siquiera creía en sí mismo». Elías tenía los ojos vidriosos. «Abuelo Matías, ¿usted cree que toda persona merece una segunda oportunidad?». El anciano lo miró con ternura. «No todos la merecen, pero todos la necesitamos». Y mientras el viento acariciaba los árboles, don Matías se inclinó hacia el niño y le dijo: «Pero esa no fue la última prueba, porque cuando todo parecía estar en paz, vino algo que nunca imaginé». ¿Qué fue? Una carta del pasado que lo cambió todo. Una tarde cualquiera, mientras Sebastián acomodaba unas herramientas en el cobertizo, un joven llegó al terreno con paso nervioso y una carta en la mano. Vestía de forma elegante, pero su rostro tenía la ansiedad de quien carga con un peso muy grande. «¿Don Matías?», preguntó el joven. «Soy yo», respondí limpiándome las manos en el delantal. «Esta carta es para usted. Mi padre me pidió que se la entregara antes de morir». La letra me era familiar, y al ver el sobre, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Lo abrí con manos temblorosas, y al leer el primer renglón, el corazón me dio un vuelco. «Hermano mío, si estás leyendo esto, es porque no llegué a tiempo para pedirte perdón con los ojos». Era una carta escrita por Samuel, otro de los amigos que también había sido parte del pacto roto. El mismo que había desaparecido sin dejar rastro. El mismo que creí que me había abandonado junto con Sebastián. La carta no solo pedía perdón. Contaba una verdad que lo cambiaba todo. Samuel revelaba que Sebastián no fue quien rompió la promesa, sino que fue él mismo, Samuel, quien por miedo a perderlo todo, culpó a Sebastián. Sebastián había guardado silencio para protegerlo, por lealtad, por amistad. «Él no te traicionó», decía la carta. «Yo sí, y él pagó el precio por mí. Perdónalos a ambos, si puedes». Las manos me temblaban, mi alma se agitó como un mar en tormenta. Todo el odio que había sentido por Sebastián, toda la duda, todo el juicio, no tenía fundamento. «¿Y qué hiciste?», preguntó Elías con los ojos llenos de impacto. «Fui al cobertizo. Lo encontré limpiando una pala vieja, como si limpiara los pecados del mundo. Me paré frente a él. Lo miré fijo y le puse la carta en las manos. No dijo una palabra, solo la leyó, y cuando terminó, sus piernas no lo sostuvieron. Cayó de rodillas y lloró como quien se ha estado tragando el alma por años. «¿Y usted?», preguntó Elías. Yo también lloré, porque entendí que a veces Dios no responde enseguida, porque está esperando el momento exacto para mostrarte toda la verdad. Elías se quedó sin palabras. La tarde comenzaba a morir y el cielo se tiñó de rojo, como si el cielo mismo se conmoviera por lo que acababa de escuchar. Pero la historia aún no terminaba. Don Matías miró al niño y le dijo: «Aún falta una última decisión, porque después de todo, Dios me pidió algo más». «¿Qué cosa?». «Que hiciera algo por Sebastián, algo que cambiaría su destino para siempre». La noche había caído y el fuego en la chimenea crepitaba con suavidad. Don Matías y Elías estaban dentro de la vieja cabaña. Afuera el viento susurraba entre los árboles como si el bosque mismo escuchara el final de la historia. El anciano tomó un sorbo de su té, miró a Elías con ternura y dijo: «Después de aquella carta pensé que ya todo estaba resuelto, que perdonar era el final. Pero no, hijo, el perdón es solo el comienzo del verdadero amor». «¿Qué pasó después?», preguntó Elías. «Dios me habló en oración. No fue una voz de trueno, fue más fuerte, fue un susurro que atravesó mi espíritu. Me dijo: ahora entrégale lo que tú más valoras y que él nunca tuvo: dignidad». Sebastián había vivido con culpa, con vergüenza, con soledad.
Aunque había trabajado duro, aunque había cambiado, el pueblo aún lo miraba con ojos de sospecha. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que él era el inocente. ¿Y qué hiciste?, susurró Elías. Lo subí al púlpito de la iglesia el domingo siguiente, dijo don Matías con voz firme. Le pedí al pastor unos minutos, y allí, frente a todos los que alguna vez lo señalaron, me paré junto a él, puse mi mano sobre su hombro y conté la historia completa. Conté lo que creí por años, conté el dolor, la carta y la verdad. Sebastián lloraba en silencio como un niño redimido y al final dije en voz alta: yo le fallé, no él a mí, y les pido a ustedes lo que ya le di a él, perdón. No vean al hombre que fue, vean al hombre que Dios restauró. El silencio en la iglesia fue total, hasta que alguien empezó a aplaudir y luego otro y otro más. Esa mañana Sebastián dejó de ser el traidor y volvió a ser hermano. ¿Y tú te sentiste en paz?, preguntó Elías con los ojos húmedos. Sentí que mi alma por fin había vuelto a casa. La llama en la chimenea parpadeó como si confirmara cada palabra. Elías guardó silencio, pero sus ojos lo decían todo. La historia lo había marcado. Abuelo Matías, ¿por qué me la contó a mí? Don Matías lo miró con una sonrisa sabia. Porque algún día tú también vas a tener que elegir, guardar rencor o dar vida. Y cuando ese día llegue, recordarás esta historia. El fuego ya se había apagado. Solo quedaban brasas rojas como los últimos latidos del día. Elías estaba sentado en silencio, con el corazón lleno y los ojos brillando. Afuera, la noche envolvía todo en un manto de estrellas. Don Matías cerró su Biblia con calma, la colocó sobre su regazo y con una voz suave dijo: a veces, hijo, Dios permite que el dolor entre en nuestra casa, no para destruirnos, sino para construir algo más fuerte. A veces el traidor no es enemigo, es maestro. Y el perdón no es debilidad, es libertad. Elías asintió. Entonces, ¿perdonar es olvidar? No, muchacho, respondió el anciano. Perdonar no es olvidar, es recordar sin que duela. Es poder mirar al pasado sin que te robe el presente. Es darle un cierre a una herida para que deje de sangrar y empiece a enseñar. Y luego, mirando al cielo, con una voz un poco más fuerte, como si hablara a quienes estaban más allá, dijo: porque quien no aprende a perdonar, se condena a sí mismo a vivir atado a lo que lo hirió. Y quien perdona, rompe las cadenas del alma. Elías se puso de pie, con una madurez nueva en sus ojos. Gracias por la historia, abuelo Matías. Creo que ya sé qué debo hacer. Ve, dijo el anciano con una sonrisa sabia. Haz lo correcto, aunque duela, porque el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma el futuro. La cámara se aleja lentamente de la cabaña, mientras se escucha la voz del anciano como eco final. No todos merecen una segunda oportunidad, pero todos la necesitamos alguna vez. Que tu corazón no se convierta en cárcel cuando Dios lo diseñó para ser un hogar. Moraleja: el perdón no es un regalo para quien te hirió, es una liberación para tu alma. No guardes odio, no cargues cadenas. Aprende a soltar, a sanar y a construir puentes donde antes hubo ruinas. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite sanar. Dale like, comenta la palabra libertad y suscríbete para más historias que transforman vidas. Recuerda, no estás solo. Siempre hay una salida cuando el perdón abre la puerta.